Bueno, jóvenes, continuando entonces con nuestro concepto de funciones, ya vimos algunas características del concepto de funciones. Ahora nos vamos a adentrar a los tipos de funciones o las clases de funciones que existen, ¿sí? Por medio de las cuales pues se expresan muchas situaciones de la vida cotidiana. Y recordemos pues que las funciones no son otra cosa más que algoritmos matemáticos que sirven para definir situaciones, ¿sí? Para explicar o predecir el comportamiento de algunas situaciones en la vida cotidiana desde cualquier ámbito que se puedan trabajar, a nivel empresarial, a nivel económico, a nivel médico, a nivel personal. Todo se puede expresar como una función, ¿sí? Y si nosotros podemos establecer una función y desarrollar su ecuación como tal, podemos predecir un comportamiento a futuro de acuerdo a unos valores estimados o unos valores dados y qué valores se pueden obtener para su comportamiento. Entonces el estudio de las funciones en el cálculo, digamos que es digamos, la culminación de todo ese proceso matemático en el diario vivir académico que ustedes han tenido desde su infancia. Por lo tanto, aquí es donde ustedes, digamos que definen todo ese comportamiento, toda la explicación. ¿Por qué? Porque la función, como lo explicaba ahora, digamos, define o caracteriza todo lo que tiene que ver el ámbito y el quehacer cotidiano del individuo y de todas las operaciones. Por ejemplo, el comportamiento económico, el comportamiento de una máquina, de una producción específica, digamos, nuestra vida cotidiana. Todo está, digamos, enmarcado y todo se puede expresar matemáticamente a partir de una función para generar conceptos, digamos, de estudio a futuro de acuerdo al comportamiento de esa situación. Vamos a ver entonces los tipos de funciones que nos podemos estar encontrando en la matemática y en la vida cotidiana, cómo se van expresando. Este tipo de funciones, sobre ellas también se pueden hacer algunos trabajos adicionales, pero digamos que el cálculo no es otra cosa más que el estudio de la función, ¿sí? De todas estas funciones y lo que ellas representan y sobre lo que ellas se puede hacer y se puede desarrollar. Entonces vamos a ver cómo se pueden categorizar esas funciones. Las funciones se categorizan en cinco grandes grupos. Tenemos, por ejemplo, las funciones polinómicas, ¿sí? Estas son las funciones polinómicas. Tenemos las funciones racionales, tenemos las funciones radicales, que son diferentes a las racionales. Tenemos un tipo de funciones denominadas las funciones trascendentes y tenemos las funciones especiales. Eh, Dentro de las polinómicas, pues tenemos aquellas funciones que ustedes tuvieron, digamos, la oportunidad de ver en su grado noveno, que fue la función lineal, la función constante, la función cuadrática y la función cúbica, ¿sí? Esas funciones son las que se ven en noveno y pues si no las vieron en noveno, pues entonces voy a aprovechar la oportunidad para que ustedes las puedan ver ahora conmigo, verlas bien. Si no las vieron bien o si no las vieron, podemos verlas, todas estas funciones polinómicas, la lineal, constante, cuadrática y cúbica, sus características, su comportamiento, cómo se definen, cuáles son sus, digamos, el derrotero para poderlas explicar y para poderlas, digamos, identificar. Y también en qué problemas o en qué momentos de la vida cotidiana se pueden digamos, encontrar este tipo de funciones. También vamos a ver el tipo de funciones racionales. Bueno, estas no las han visto ustedes, pero las vamos a ver. Todo también, todo lo que tiene que ver con su comportamiento matemático y qué situaciones de la vida cotidiana nos presentan este tipo de funciones racionales. Tenemos entonces también las funciones radicales. Estas funciones radicales tampoco las han visto ustedes, pero también vamos a tener la oportunidad de poder explicar en qué momentos de la vida cotidiana se nos pueden estar presentando
este tipo de funciones y cómo y qué características presentan ellas a nivel matemático. Tenemos las funciones trascendentes, ¿sí? Este tipo de funciones trascendentes son las funciones exponenciales, las funciones logarítmicas y las funciones trigonométricas. Se asume que en su grado noveno ustedes deben ver todas estas funciones, deben ver las exponenciales y las logarítmicas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de un grado noveno? Que usted vea la función lineal, la constante, la cuadrática, la función cúbica, la exponencial y la logarítmica. Si ustedes no tuvieron la oportunidad de ver las exponenciales y las logarítmicas, aquí vamos a tener la oportunidad para que ustedes, digamos, tengan todos los conceptos matemáticos claros de este tipo de funciones trascendentes, ¿sí? Para que cuando ustedes se enfrenten a su ICFES, pues también tengan la oportunidad de poder sacar un buen ICFES y cuando entren a la universidad también la van a volver a ver, ¿sí? Y es importante que ustedes tengan la capacidad de identificarlas. Y tenemos las funciones trigonométricas, pues que el grado décimo, digamos que se dedica básicamente a este tipo de funciones trascendentes, que son las trigonométricas. Conmigo las vieron, ¿sí? A partir del segundo periodo pudimos trabajar con ellas, las funciones seno, coseno, la función tangente y las inversas de ellas, que son la cotangente, cosecante y secante, y sus comportamientos, su graficación, todas sus características. Entonces, digamos que en este estudio del tipo de funciones vamos a abarcarlas, vamos a hacer un recorderis de ese tipo de funciones, no nos vamos a meter tan profundamente como lo hicimos en la trigonometría del grado décimo, pero sí las vamos a ver y sus características más importantes. Y vamos a ver un tipo de funciones que se le llaman las funciones especiales, dentro de las cuales tenemos un tipo de funciones denominadas funciones definidas a trozos, ¿sí? Definidas a trozos, ¿sí? Hay un tipo de funciones llamadas funciones definidas como parte entera, ¿sí? Parte entera. Y hay un tipo de funciones que son las funciones de valor absoluto. Sus comportamientos, su graficación, todo lo que tiene que ver con, digamos, sus características matemáticas. Entonces, este es todo el estudio funcional o de las funciones que vamos a trabajar, digamos, en este periodo prácticamente. El objetivo es que este periodo nos rinda para trabajar este tipo de temas y que ustedes, digamos, pongan de su parte para que el desarrollo de esta temática sea más fluida, que ustedes cumplan con sus actividades, que cumplan, digamos, con, digamos, el proceso académico que les da a ustedes la posibilidad de aprender, identificar, razonar, ¿sí? De argumentar todo ese proceso cognitivo que se debe manejar a través del saber hacer y saber ser dentro del proceso del estudio matemático. Entonces, eso también depende de ustedes, de su disposición y predisposición. Eh, con todo el gusto, yo pongo de mi parte, pero también espero que ustedes también tengan esa predisposición al aprendizaje. Entonces, pues aquí vemos entonces un gran abrebocas sobre el estudio de lo que vamos a ver y un gran resumen.